ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, entonces, el problema de esta noche, que vamos a hacer esta noche, dice así. Dice, un turboalternador sincrónico de 10 MVA (10 kilovolt, 50 Hz, conexión ya, tiene resistencia de fase del estator despreciable, RA 0, y se puede suponer que funciona con una reactancia sincrónica constante de 8 ohm. Constantes. Eso es un turboalternador, un generador. ¿Ok? Bueno. Después, este turboalternador está conectado, tiene conectado como única carga un motor sincrónico de 7 MVA, 10 kilovolt, también 50 Hz, también conexión estrella, cuya reactancia sincrónica se puede considerar constante y vale 13 ohm. X sincrónica del motor es 13 ohm, también se puede considerar constante. Y cuya resistencia es despreciable. Entonces también en este caso la RA del motor es 0. ¿Ok? Después dice, calcular las fuerzas electromotrices de las máquinas, la corriente de inducido y los factores de potencia de ambas máquinas cuando el motor está alimentado a su tensión asignada. Todo esto es cuando la U de alimentación del motor es la nominal del motor es la nominal y proporciona una potencia mecánica de 6000 CV. Y P mecánica del motor es 6000 vapor, siendo su ángulo de par igual a 22 grados. Delta del motor igual, lo voy a poner abajo, delta del motor igual 22 grados. Ok, entonces me pide
la FEM, la corriente y el factor de potencia de ambas máquinas cuando el motor está alimentado a tensión nominal y está funcionando, entregando una potencia mecánica de 6000 CV y su ángulo de par, delta, es de 22 grados. ¿Ok? Bien. La segunda pregunta dice, calcular la potencia, la máxima potencia que puede entregar el alternador, o sea, la potencia máxima que puede entregar el generador, el alternador, al motor, si ambos mantienen constantes, si ambos mantienen constantes sus respectivas corrientes de excitación, es decir, si ambas IF, o sea, la IF del motor y la IF del generador, se mantienen constantes, es decir, constantes respecto de los valores del punto A, ¿no? Dice, si ambas corrientes, si ambas mantienen constantes sus respectivas corrientes de excitación y reactancias sincrónicas, siendo sus valores iguales a los correspondientes a la pregunta anterior. Entonces, lo que hay que hallar es la potencia máxima que le entrega el generador al motor cuando tanto las IF del motor y del generador son constantes y la XS igual a la XS del motor es igual a los valores de A. La pregunta A, ¿correcto? Bien. Esa es la pregunta 2 o la B y vamos a la pregunta C. La pregunta C dice, estando funcionando las dos máquinas en la situación descrita en la pregunta anterior, es decir, pregunta B, o sea, proporcionando la máxima potencia, ¿cuáles son los valores de las corrientes y de las tensiones de fase y de línea y del factor de potencia para ambas máquinas y cuáles son sus valores de ángulo de par? Entonces, acá lo que hay que calcular es las tensiones E0, E0 del motor, IA del motor, IA del generador, factor de potencia del motor, factor de potencia del generador, delta del motor, delta del generador. Bien. Dudas con respecto al enunciado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tengo dos máquinas sincrónicas. Una que funcionando como alternador tiene una potencia de 10 MVA, trabaja a 10 kV nominales, 50 Hz, está conectada en estrella, tiene un valor de reactancia y ese generador tiene conectado a su salida como carga un motor, también sincrónico, cuya potencia es 7 MVA, también la tensión nominal son 10 kV, la frecuencia son 50 Hz, también está conectado en estrella
tiene una reactancia de 13 ohm y ambas máquinas tienen resistencia de devanado despreciables, se pueden considerar despreciables. Bien, esas máquinas interconectadas así como están, en una determinada condición de funcionamiento, el motor entrega 6000 CV, caballo vapor, 6000 caballos vapor, o sea, como potencia mecánica en el eje del motor, y funcionando en esa condición, nos piden calcular los parámetros eléctricos. Fuerzas electromotrices, corriente, factor de potencia, etc. Después, nos dicen, bueno, ok, considerando el estado de la excitación del punto A, ¿lo dejo fijo o no lo toco? Y entonces, con la excitación clavada en esos valores, díganos cuánto es la potencia máxima que puede transferir o que puede entregar o que le puede entregar o alimentar el alternador al motor bajo la condición de corriente de excitación sin variar, ¿no? Y la tercera pregunta dice, bueno, considerando el estado de funcionamiento del punto B, es decir, en máxima potencia, calcular valores de tensión, corriente, factor de potencia, fuerzas electromotrices, ángulo de par, ángulo de potencia, etcétera, para ese estado de funcionamiento. Así que ese sería el enunciado del problema. Bien. Me parece que se puso negra la pantalla, ¿no? Porque se me... Sí, Marcelo, eso mismo te iba a decir. Está negra. Sí, porque se me puso el protector de pantalla en la tableta. Ahora lo vuelvo a poner. Salgo y vuelvo a entrar. Ahora comparto nuevamente. Avísenme cuando se vea. Ahí tendría que estar viéndose. Sí, se ve. Bueno, gracias, Dani. Bueno, ¿alguna duda con respecto al enunciado? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, digamos, un modelo, un esquema, como siempre, para nosotros que somos ingenieros, siempre los gráficos nos ayudan a ubicarnos en situación y a entender, digamos, algunas cuestiones de lo que está escrito, a veces mejor verlo dibujado, ¿no? Bueno, algo parecido ya hicimos la semana pasada y hoy vamos a reafirmar un poco esa idea, que tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo, a ver, por un lado, una máquina que es el alternador con su correspondiente reactancia sincrónica, donde ese alternador va, esto es XS del generador, va a estar teniendo acá una E del generador y conectado a sus bornes voy a tener como única carga, según dice el enunciado, como única carga voy a tener conectado el motor, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos a poner en evidencia acá. Y acá yo tendría la tensión de alimentación, B de alimentación de la carga, ¿no? La carga que yo conecte a los bornes de generador. Que en este caso en particular
va a ser nuestro motor sincrónico, ¿correcto? Bien. Entonces yo acá voy a tener la X del motor, la XS del motor, acá voy a tener la E del motor, y voy a tener una corriente IA, que en este caso en particular va a ser corriente de armadura, pero tal como está planteada esta conexión o esta interacción entre las máquinas, la corriente de armadura va a ser tanto para el generador como para el motor. ¿Está bien? Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos dice el problema? Bueno, el problema nos dice que el motor como tal está entregando una potencia mecánica de 6000 CV en su eje, ¿está bien? Y además nos dice que cuando este sistema funciona entregando 6000 CV como motor en punta de eje, el motor tiene un ángulo de par, un ángulo de potencia de 22 grados. ¿Está bien? Esto es del motor. ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto. Bien. Además nos dice que cuando está entregando esos 6000 CV a 22 grados de ángulo de potencia, qué sé yo, la alimentación a la cual está funcionando es a su tensión asignada, a su tensión nominal. Quiere decir que acá yo estoy teniendo 10 kilovolts sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese una ligera variación en la presentación de este esquema y me dijeran que el motor entrega 6000 CV con 22 grados conectado a una red de potencia infinita, esta que está acá, esta sería la barra de conexión a la cual está asociado el motor, digamos, ¿no? De la cual toma alimentación para poder entregar esos 6000 CV. El hecho de que tome alimentación a 10 kilovolts sobre raíz de 3, o sea, tensión de fase, porque el diagrama este está hecho para una fase, pero que lo que tengo a la izquierda sea una red de potencia infinita o una máquina sincrónica, en principio no cambia el tema, porque digamos, estoy entregando energía en forma eléctrica a una tensión determinada, y eso hace que el motor la tome y entonces entregue 6000 CV, pero para determinadas cuestiones, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de los puntos más adelante, tiene ciertas limitantes o ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Y porque si lo que yo tengo a la izquierda es una red de potencia infinita, yo sé que en esa barra roja que yo dibujé ahí, yo voy a tener siempre V constante y voy a tener siempre frecuencia constante. Y eso va a ser así siempre, ponga lo que yo ponga, digamos, a la derecha como carga. ¿Por qué? Y porque la inercia de todo el sistema hace que la posición que me pueda ocasionar lo que conecte a la derecha no me aparta de esa condición de funcionamiento y de equilibrio de B constante y F constante. ¿Se entiende eso? En cambio, en este caso, si bien entrego energía a una determinada tensión, esa energía es en principio factible porque si miramos tengo más potencia
en la máquina de la izquierda que en la máquina de la derecha, con lo cual el flujo de potencia de izquierda a derecha está garantizado. La máquina de la derecha va a demandar una potencia siempre menor que la que puede entregar la de la izquierda, o sea, ese flujo está garantizado, pero hay un tema ahí. Y el tema es que estas dos máquinas, si bien una es de mayor potencia que la otra, son de potencias comparables, digamos. Están las dos en el orden de una décima, la primera, digamos, década de megabar o megawatts o megavolt-ampere. Es decir, mientras una tiene 7, la otra tiene 10. Es decir, son máquinas que son de orden comparable. ¿Está bien? Son de orden comparable. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y por otro lado, las impedancias que tiene cada una de ellas también son de índole comparable. Una tiene 8, la otra tiene 13, digamos, están muy, muy próximas una con la otra. Entonces lo que va a estar pasando es que, bueno, al ser máquinas de orden similar, el funcionamiento de una y de la otra va a condicionarse entre sí, digamos, va a influenciarse. Y entonces, para determinadas condiciones de análisis, yo ya en algún punto voy a tener que mirar muy en profundidad qué es lo que pasa con el tema de la tensión en esa barra roja y la frecuencia en esa barra roja. ¿Se entiende esto que digo? ¿Alguna duda con esto que estoy diciendo? No, no, vamos bien por ahora. Bueno, y eso ¿cómo lo puedo, digamos, asimilar? Y mirá, claramente, si estos 6000 CV que tengo acá a la derecha aumentan o disminuyen, significa que aumentar o disminuir la potencia mecánica que el motor entrega va a hacer que demande más o menos potencia de la máquina que está a la izquierda. Y sabemos básicamente que potencia en lo que es eléctrico significa corriente. Entonces, el hecho de que esos 6000 CV puedan variar va a hacer que esta corriente IA, que está acá, varíe. Y si esa corriente IA varía, la tensión que tengo en esa barra roja claramente va a estar cambiando. ¿Ok? Entonces, en principio, todos los conceptos siguen siendo válidos, pero cuando yo toco un poco lo que está a la derecha, yo no puedo ya estar seguro de que se me siguen manteniendo esos 10 kilovolts sobre raíz de 3. Y de hecho no se mantienen. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a analizar la máquina y vamos a ir viendo estas cuestiones punto a punto a medida que vayamos avanzando. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Digamos, yo tengo, por un lado, 6000 CV, que es la potencia mecánica manejada a la derecha de este modelo. Eso, si yo lo multiplico por 0,745, me va a estar dando la potencia en kilowatts. O sea que esto sería más o menos 4.500 kilos. A ver, por favor, la cuenta exacta. 4.470. 4.470 kilowatts. Es decir, esa es la potencia mecánica evaluada o
transformada a kilowatt. Y esos kilowatts son los kilos, es potencia que está manejando la máquina, una máquina sincrónica que está, digamos, seteada en una corriente de excitación determinada que produce una FEM determinada y que ante esa situación el ángulo de potencia se clava en 22 grados. Entonces, lo que va a estar pasando es que los 4.470 kilowatts van a ser iguales a 3 veces la B por la E del motor sobre la XS del motor por el seno de delta del motor. Esta fórmula ya seguramente la vieron en la teoría. De hecho, creo que hasta la usamos en algún otro problema. Así que si yo reemplazo, esto es 3 por... Un segundito de... Segundo, ¿eh? Hola, Jorge. ¿Qué pasó? Estoy dando clase. ¿Qué pasó? Sí, señor. Es 23, porque el 24, como te comenté, tengo cuestiones asociadas a los títulos extranjeros. ¿Te acuerdas que te conté? No, está bien, tranquilo. Listo, Jorge. Chao, viejo, gracias. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Bueno. Entonces estábamos en el proceso de reemplazar en la fórmula esta de potencia los valores, ¿no? Entonces, ¿a qué tensión está trabajando el motor? Y está trabajando, según el enunciado, a la tensión asignada, que es 10 kilovolts sobre raíz de 3, porque es tensión de línea, tensión de fase, perdón. Así que acá tengo 10 sobre raíz de 3. Tengo la E del motor, que no la conozco, sobre la XS del motor. La XS del motor dijimos que es 13 ohm, así que esto es 13 acá. Y esto es seno de 22 grados. ¿Está bien? Y acá claramente son 4.470 kilowatts, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de acá? Bueno, despejamos lo que es la FEM del motor. Entonces, la FEM del motor, ¿a qué va a ser igual? E del motor va a ser igual. Yo tenía los 4.470 por, acá va a ir la raíz de 3, que estaba abajo, va a ir el 13, que era la XS, y después va a ir acá el 3, va a ir el 10, que es la tensión de línea, y va a ir el seno de 22 grados.
Bueno, a ver, por favor, esta cuenta cuánto estaría dando. Y con eso me va a estar dando la FEM del motor. $8.956,01. 8.956,01. 8.956 volt. Bien, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, fíjense, yo ahora voy a hacer este esquemita, yo tengo, supongamos, ¿no? Tengo la X del motor y tengo, por un lado, los 10 kilovolts sobre raíz de 3 que me dijo el enunciado que estaban como alimentación del motor porque tenía la tensión asignada. Y por el otro lado tengo acá la FEM del motor, que es E del motor igual a 8.956. Ahora bien, estos son volts, pero además estos son valores que son vectoriales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si a mí me está diciendo que el ángulo delta del motor son 22 grados, eso significa que si yo tengo como referencia la tensión de alimentación V en 0 grados, la E del motor está por acá, siempre en retraso, 22 grados para abajo, ¿ok? Entonces, yo podría decir que esto es, vamos a ponerlo todo en términos de kilovolt. Entonces sería 8,956 con ángulo menos 22 grados y este sería con ángulo 0 grados. De manera tal que esa reactancia sincrónica del motor está con dos tensiones distintas en sus bornes. Eso va a hacer que exista una corriente por acá que va a ser la IA del motor, ni más ni menos. Y el valor de XSM también lo tengo porque es dato y esto es J13 ohm. De manera tal que yo puedo calcular la corriente del motor simplemente aplicando la ley de Ohm en ese esquemita, ¿no es cierto? O sea, que la IA del motor es ni más ni menos que 10 sobre raíz de 3, 0 grados, menos 8,956 menos 22 grados, delta U sobre Z, o sea, 13,90 grados. Y entonces, ¿cuánto me da esa corriente del motor? 0,32 con ángulo de 37,02. 0,32. Decime, 320 y cuánto. 323,2 sería. 2 y el ángulo 37,02. 37. 37 grados. Entonces, tengo la corriente del motor, pero ustedes se acuerdan de lo que hicimos al principio, ¿no es cierto? El circuitito para entender lo que estaba pasando, ¿no? Tenía las dos máquinas conectadas de esta manera, tenía los 10 kV acá, y si yo tengo la corriente que va al motor acá, que son 323,2 de 37 grados, también tengo la que esa IA del motor es la misma IA del generador, ¿estamos de acuerdo?
¿Sí o no? Sí, por la conexión. Por el tipo de conexión, exactamente. Entonces, además, estoy sabiendo cuánto es el coseno phi del motor. O sea que es el coseno de 37 grados. Esto debe ser, ¿cuánto? 0,8, 0,81, 0,79 por ahí. Profe, tengo una consulta. ¿La IA también cambiaría respecto de la conexión de la máquina, sea estrella o triángulo? ¿O no? Obviamente. Pero nosotros estamos acá, para empezar, las dos máquinas son estrella y estamos analizando un equivalente estrella por fase. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, el coseno de 37, gente, ¿cuánto da? 0,8 debe estar dando esto, más o menos, 0,79, ¿no? sí, 0,8. 0,8. Entonces tengo caracterizada la FEM del motor. Tengo caracterizada la corriente del motor. Tengo caracterizada la tensión del motor y tengo caracterizado el coseno phi del motor. O sea, tengo prácticamente definido el estado de funcionamiento del motor desde el punto de vista eléctrico para estar entregando 6.000 cb en estas condiciones a la carga que está arrastrando. ¿Está bien? Con una estación de entrada igual a la tensión nominal del motor, que son 10 kb de línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, de la misma manera que yo calculé, digamos, la corriente del motor planteando tensión extremo de la impedancia, la reactancia sincrónica, y con el valor de reactancia sincrónica, aplicar la ley de Ohm, bueno, modelo lo aplico del lado generador, la diferencia de que tengo ahora, lo que estoy teniendo es 0 de tengo en la impedancia, ¿qué pasó, doctor? ¿Me escuchan ustedes? Te escuchaba muy cortado, Marcelo. Ah, bueno, yo sentía un ruido raro también. Bueno, tengo la tensión, digamos, extremo derecho ahora del generador, tengo la corriente, acá, tengo la impedancia, o sea que yo podría estar calculando cuánto es la E del generador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque la tensión en Borne más la caída en la impedancia me da la E sub G. ¿Se entiende? Entonces, ahora voy a plantear eso de la misma manera. Y decir, por ejemplo, voy a decir que G, o sea, la FEM generador es igual a la tensión en Borne del generador. ¿Cuánto es la Borne? Según me dice el enunciado, es 10 sobre R de 3. Asigné en 0 grado. ¿Está bien? Es esa tensión más lo que cae en la XS del generador. XS del generador. ¿Está bien? ¿Y cuánto cae en la generador? Bueno, es IA del generador, que la calculamos recién,
era 323,2 con 37 grados de ángulo, y A, bueno, está rebelde hoy esto, no quiere quedarse donde le pido que se quede. A ver, quédate ahí, no te muevas más. A ver si me hace caso. Es A por XS el generador, o sea, por la impedancia del generador, que dijimos que era 8 ohms, ¿no? A ver. 8 ohms con 90 grados. ¿Se entiende el planteo que hay ahí? Es tensión, los 10 sobre raíz de 3 están acá, 10 sobre raíz de 3, le asigné una referencia de 0 grado, y a eso le sumo la caída en la impedancia y me va a dar la E sub G. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto es la E sub G? 2630 con ángulo de 126. Me parece que no. No, pero no serían 10K, o sea, serían 10K o no. Sí, está bien. Son 10K y 0,32, o bien 10.000 y 323. Espera que lo arreglo. Ahí me da 4686, casi 87, con ángulo de 26,66. Ahí tiene otro color. Sí, sí, porque 5.7. 10.000 con 0 grados. Y entonces te va a dar en volt. De la otra manera era 10 sobre raíz de 3, pero acá la corriente esta le va a tener que estar considerando en 0,32, no en 323. ¿Entiendes? Bueno, ¿cuánto te dio eso? 4600, casi 87, con ángulo de 26,7, 26,66. 26,66 grados. Entonces, esa sería la fuerza electromotriz, la FEM, del generador. Entonces, acá en este punto, esta piola hacer una cosa que nosotros los eléctricos nos encanta, que es, ¿qué cosa? El diagrama vectorial, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros pusimos como referencia la tensión de 10 kilovolts. En este caso, como estamos trabajando en fase, 10 kilovolts sobre raíz de 3, etcétera, ¿no? Y fíjense que la corriente nos dio un ángulo de 37 grados, ¿no? O sea, está dando un ángulo positivo. Es decir, la corriente adelanta la tensión, digamos, está funcionando capacitivamente, ¿ok? Entonces, la corriente la tengo, supongamos, en esta posición por acá. Vamos a dibujarla, no sé, en otro color, un rojito. Supongamos que tengo la corriente ahí. ¿Está bien? Lo voy a correr un poquito para abajo esto porque ya veo que bien.
Entonces, tengo la corriente ahí en adelanto respecto de la tensión. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente, ¿no? Yo tengo, si yo me voy al esquema eléctrico, yo tengo, por un lado, el generador, y por otro lado, el motor, y comparten ese punto medio, esa línea media, esa frontera, que cuando esto es una máquina conectada a un sistema de potencia infinita, es una barra. Bueno, hay una barra ahí que es la frontera entre lo que es la generación o la alimentación y la máquina que estoy conectando. Bien. Ahora, ese punto común no es el único, porque además, por cómo es el modelo que estamos viendo, hay algo que comparten las dos máquinas también, que es la corriente. La misma corriente es válida y digamos, es la misma, claramente, tanto para generador como para motor. De manera que esa corriente y esa tensión que tomé como referencia en 0 grados son el punto de partida para, a partir de esos dos vectores, construir las caídas y las FEMS de cada una de las máquinas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Y bueno, a 90 grados de la corriente, como suma o como resta, voy a tener las delta UX de cada una de las máquinas, ¿correcto? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que esa es la proyección y entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Mirá, va a estar pasando lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo en un verdecito. Yo voy a tener, por ejemplo, a 90 grados de la corriente, digamos, por ejemplo, una cosa así, lo voy a puntear como para después dibujarlo bien, pero digamos, a 90 grados de la corriente, voy a tener las caídas, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que, por ejemplo, para el motor tengo, si la corriente circula de izquierda a derecha, voy a tener caída en delta U motor y voy a tener FEM acá. Entonces, la FEM más la caída me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar la tensión en borde, ¿no es cierto? Entonces, para el motor, yo tengo que V es igual a E más delta U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde va el vector delta U? ¿Con qué sentido? ¿Y dónde estaría entonces la FEM E del motor? ¿Delta 1 sería el celeste? No. Delta U es la caída de tensión. Ah, Y es lo la que caída, está me en confundí con la U. celeste, es la V. La B, claro. ¿Está bien? Es la tensión justamente esta que está acá. Es esa tensión que está ahí. ¿Está bien? Entonces,
digamos, E más delta U sería B, o lo que es lo mismo, V menos delta U me va a dar ¿qué? E. ¿Está bien? Entonces, la caída delta U para el motor va a estar acá. Supongamos que es esto. Y por lo tanto, entre este punto y este, voy a estar teniendo la E del motor, con un ángulo que es de 22 grados negativo, ¿no? Menos 22 grados. Y acá, en verde, que tengo J XS del motor por IA. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Todo bien con eso? ¿Con la construcción? Sí, sí. Bien. Ahora, lo mismo tengo que hacer para el motor. Yo tengo que, perdón, para el generador. Yo tengo que, para el generador, una ecuación digamos, que me gobierna el funcionamiento y que es justamente al revés, ¿no? E del generador es igual a la tensión en bornes más la caída de reactancia. ¿Está bien? Todo esto vectorial, ¿no? O lo que es lo mismo, delta U igual a B. En este caso va a ser fácil, a partir de B, sumarle la caída. Entonces, ¿cómo hago para a partir de B sumar la caída y obtener la E del motor, de generador, perdón? Y sobre la línea verde tenés que ponerle la caída de tensión y el ER te va a quedar para arriba. Y está bien que el ER quede para arriba. Sí, porque es un generador y está trabajando capacitivo. Sí, porque es un generador y punto. No depende de que trabaje capacitivo o inductivo. Para un generador, siempre, sea cual sea la naturaleza de la relación entre la tensión y la corriente, siempre E adelanta a U. ¿Ok? Entonces, para el generador es V más J XS del generador por IA, y eso vectorialmente me va a terminar dando E sub G. Y claramente, digamos, aún con la construcción fuera de escala, se observa que E es menor que B y que B es menor que M, tal y como fueron dando los números que fuimos calculando. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Fíjense que EG nos dio 4600 de módulo, 4700, ponele. La B es 10 sobre raíz de 3, eso es 5000 y pico, digamos, una cosa por el estilo. Cerca de 6000. Y la EM nos había dado 8000 y pico. Entonces, se ve claramente
¿eh? Que aun cuando esto está fuera de escala, la relación, digamos, de menor a mayor entre los vectores se sigue siendo coherente desde el punto de vista del gráfico, ¿no? Bueno, estos 22 son los delta motor, acá tengo los delta generador y acá tengo el factor de potencia, tanto del motor como del generador. ¿Por qué? Porque si el factor de potencia es el apartamiento entre V e I, y la I y la B son las mismas para el motor que para el generador, ambos están funcionando con el mismo coseno phi, el coseno de 37 grados. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta acá? Si no, pasamos al punto B. Bueno, vamos a ver el punto B entonces. El punto B lo que pedía era lo siguiente. Decía, bueno, díganme cuál es la máxima potencia que el generador puede llegar a entregarle al motor si las corrientes de excitación se mantienen iguales. Específicamente decía, calcular la máxima potencia que puede proporcionar el alternador al motor si ambas máquinas mantienen constantes sus respectivas corrientes de excitación, mantienen constantes sus reactancias iónicas y siendo los valores iguales a los del punto A. Es decir, la reactancia sigue siendo igual a la del punto A, tanto para el motor como para el generador, y las corrientes de excitación siguen siendo iguales que para el punto A, tanto para el motor como para el generador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde entramos a esto? ¿No tendríamos que encarar por el ángulo de potencia? Por el ángulo de potencia. A ver, y digamos específicamente, ¿qué sería encararlo por el ángulo de potencia? Sacar la potencia máxima, que es cuando el ángulo de potencia es 90 grados, la E respecto de la U. Bueno, eso es bien. Yo sé que P es 3 por B por E sobre X seno de delta. ¿Está bien? Y entonces, esto es una función senoidal. Digamos, si yo grafico esto en función de el ángulo delta, es una función senoidal, ¿correcto? Es una función senoidal. Arranca. Bien. Eso está bien. Y entonces su máximo va a ser cuando delta sea 90 grados. Eso está perfecto. De manera tal que esto que está acá es P máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, sí, estamos de acuerdo. Bien. ¿Y entonces qué hago? ¿Puedo calcular P reemplazando los valores? La potencia máxima puedes calcular. P máximo. ¿Puedo calcular P máximo? ¿Y qué pongo? Los valores que tenía antes. Es decir, por ejemplo, 3 por S sobre raíz de 3 por la E del motor, no, perdón, la E del generador, que era 4000, 4693 o algo, 4687. 4,687, o sea, 4687 sobre la X del generador, que eran 8 ohm, creo que eran. ¿Así? Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Sí? No. Why not? Justamente por lo que estuve hablando hace un rato. Como estas máquinas son dos máquinas comparables, de potencias similares, y yo tengo acá una carga que estoy arrastrando, que ya no son 6000 CV, porque 6000 CV era cuando el ángulo era 22 grados, pero yo ya no tengo 22 grados, tengo 90 grados, porque estoy partiendo de que estoy calculando justamente el punto en el cual la potencia es máxima, y eso es cuando el delta es 90. Entonces ya delta 922 cambió la condición anterior. Y al no ser 22, yo hace un rato comenté que, digamos, esta variación, si era 6000, 9000 o 2000, ¿qué me hacía variar? Me hacía variar la corriente acá, más potencia, más corriente, menos potencia, menos corriente. Y entonces si la corriente cambia, gente, ¿cambia qué cosa? La E. Delta U. Y por lo tanto cambia la tensión en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Esa fórmula P igual 3VE sobre X seno delta está bien cuando yo sé el valor que tengo de B, o bien cuando sé que por estar conectado a una red de potencia infinita, esa B no va a cambiar nunca en la puta vida. Por las características de ser una red de potencia infinita, que garantiza B y F. Ocurre que en este caso, si yo toco lo que tengo como carga mecánica a la derecha, y esa B que yo dibujé ahí, hoy vale 10 sobre raíz de 3 y mañana vale, no sé cuánto vale, X. Entonces, para poder, digamos, aplicar este concepto, en este caso, donde son dos máquinas comparables, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Y esto es un poco de, como decía el profe Carabio, un poco de insight en este concepto. Yo lo que puedo decir es lo siguiente, que tengo una máquina
perdón, es un asco. Conectada de esta manera. Y yo acá tengo XS del motor y acá tengo XG del motor. Y hasta donde yo entiendo, este circuito equivalente es exactamente igual que el de arriba, pero tiene una manganeta, digamos, ¿no? Tiene la manganeta de decir, bueno, ok, mirá, cualquiera sea lo que vos le pongas de este lado, esto va a tener una N, va a tener una T, cualquiera sea lo que vos le pongas ahí, yo acá ¿qué voy a tener, flaco? Y acá voy a tener, mirá, voy a tener siempre E del motor. ¿Por qué? Y porque me lo está diciendo el enunciado. El enunciado me dice que mi circuito de excitación está clavado en un valor igual al del punto A y ese valor es EM del motor. ¿Está bien? Entonces ahí yo puedo asignar o asimilar como que esta máquina está trabajando acá sobre una barra que me garantiza tensión. ¿Cambió el circuito? No, el circuito es el mismo. ¿Qué hice? Y mirá, adapté el concepto de red de potencia infinita que no cambia tensión, y bueno, para que eso se siga manteniendo y yo poder seguir aplicando la fórmula de arriba, y corrí la impedancia un poco más a la izquierda y me paré en un punto del circuito donde sé que la tensión no cambia. ¿Y cuál es ese punto? Y el punto que tiene tensión EM. ¿Por qué no cambia? Y porque me lo dice el enunciado. El enunciado me dijo, yo clavé IF al mismo valor que tengo en el punto A y el valor de IF no se toca y si IF no cambia, E no cambia. Entonces, en ese contexto, yo puedo aplicar la fórmula P igual 3V por E sobre X. Ahora veamos qué B, qué E y qué X, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Y que esa EM que yo tengo acá funciona como si fuese tensión en bornes de mi generador modificado. Tengo un generador que va a estar entregando potencia máxima, pero su reactancia cambió. ¿Ok? Porque su reactancia ahora es XS más XG, XSM más XG. Y tengo tensiones FEM de un lado y tensión del otro, que están clavadas, fijadas por los valores de IF del punto A. ¿Se entiende? A mí lo que no me quedó muy claro, que no sé si es por el enunciado, es el tema de la potencia. ¿Por qué varía la potencia esos 6000? No me acuerdo si es denunciado o si no, por qué varía. No, acá no dice que varía la potencia. Lo que dice específicamente, estamos hablando del punto B, ¿no? Sí. Lo que dice específicamente el punto B es calcular la máxima potencia que puede proporcionar el alternador al motor, o sea, flujo de potencia de izquierda a derecha. ¿Está bien? El alternador al motor. Si ambos mantienen constantes sus respectivas corrientes de excitación y sus reactancias sincrónicas, siendo sus valores iguales a los correspondientes a los del punto A, siendo los valores de corriente de excitación y de reactancia sincrónica de ambas máquinas iguales a los correspondientes al punto A. Entonces, no te dice que cambió
pero te está preguntando qué potencia máxima puede entregar. O sea, Está bien, entonces si te está como no, preguntando como no habló de la corriente de armadura, ya se da por entendido que puede ser variable esa potencia. O sea que no pueden ser distintos de esos 6.000 que veníamos teniendo. Tal cual, tal cual, tal cual. O pueden seguir siendo los 6.000, pero ¿qué pasa? Bueno, hay que acomodarlo para entender dónde están esos 6.000, dónde está la B o dónde no está más, y quién pasa a ocupar el lugar de esa B que ahora es EM. ¿Ok? Entonces, esa P máxima, vamos a ponerle P máximo acá, ¿de quién? Del generador. Es decir, la potencia máxima que el generador puede entregar al motor va a ser igual a 3 por... ¿cuánto era la FEM del motor? ¿Cuánto era la FEM del motor? A ver. 8.956. Y la E del generador, 4.687. Bien. Entonces, esto sería 3 por 8.956 por 4.687 era, ¿no? Dividido. ¿Dividido quién? 8 más 13. Esto era 8 y esto era 13, o al revés, no me acuerdo, pero digamos eran los valores de las impedancias. Entonces, como todo lo paso digamos, al otro lado, al lado izquierdo, al lado de lo que sería la generación, es 8 más 3, eso da 21. Bueno, en definitiva, la P máxima del generador, ¿cuánto da esta cuenta, gente? Casi 6 megas. P máximo del generador, ¿cuánto me decís? 5.996.681. 6 megas, 6. 6 megas. 6 megawatts. ¿Está bien? Eso es lo máximo que yo podría estar entregándole desde el generador al motor. ¿Está bien? Y con eso estamos cumpliendo con la pregunta B, porque dice calcular la máxima corriente, perdón, la máxima potencia que puede proporcionar el alternador al motor si ambos tienen constante la corriente de excitación y constante los valores de reactancia. Ok, con eso terminamos el punto B. Punto C, perdón, punto C. El punto C dice, estando funcionando las dos máquinas en la situación descripta, en la pregunta B, es decir, proporcionando la máxima potencia, el generador proporcionando la máxima potencia, y obviamente eso traducido a lo que después el motor entregue a su carga mecánica, la pregunta dice, ¿cuáles son los valores de corrientes
de tensiones de fase y de línea y de factor de potencia y de ángulo de par, o sea, todos los parámetros, digamos, para ambas máquinas. ¿Se entiende? Estando funcionando las dos máquinas en la situación descripta en la pregunta anterior, es decir, proporcionando máxima potencia, ¿cuáles son las corrientes, las tensiones de fase y de línea, factor de potencia y ángulo de par de ambas máquinas? Ok. ¿Qué harían? Y con esa potencia podés sacar las corrientes. Con la potencia puedes sacar la corriente. ¿Y cómo la sacarías? A ver. Con la fórmula de 3 veces la tensión por la corriente por el coseno del ángulo. Uh-huh. ¿Y cuál es el coseno del ángulo, por ejemplo? ¿O cuál es la tensión? Bien, a ver, si no vamos a estar hasta mañana dando vueltas, haciendo preguntas. Entonces vamos al punto C. Para empezar, sabemos que el sistema está funcionando a P máximo. Y si sabemos esto, ¿qué más sabemos? El ángulo de potencia. Sí. Por lo tanto, delta, ¿cuánto vale? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo la pregunta que haría sería la siguiente, ¿no? Voy a repetir acá el circuito que yo dibujé y después que lo escriba de nuevo, voy a hacer una pregunta. Esto es E del motor, esto es E del generador. E del motor sabemos que tiene un valor. Acá hay una corriente IA que es la misma para ambas máquinas. Acá tengo X, S del motor, acá tengo X, S del generador. La pregunta que yo hago es la siguiente. Si yo sé que delta es 90, ¿entre quién y quién está delta? La E del generador con la U que está en bornes del motor. ¿Y cuánto vale la U que está en borne del motor? ¿No sería igual a LM en este caso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que está pasando acá, por ejemplo, si yo grafico esto, digamos, el diagrama vectorial de esto, lo que está pasando es que yo tengo la M y a 90 grados tengo la EG. ¿Está bien? ¿Se entiende? Digamos, y obviamente, en algún punto por acá, están todo el resto de los vectores. ¿Eh?
las caídas, las corrientes y demás. De manera tal que en algún punto, que no sé por ahora dónde está, en algún punto hay una tensión, en realidad no está ahí. Porque si son todas caídas, esto debe estar más o menos por acá. Acá tengo una tensión y después tendré una caída y otra caída. Siempre a 90 grados de una corriente, ¿no? Entonces, lo que sé hasta ahora es que del 90 grados y por lo tanto entre esos dos vectores hay un ángulo recto. ¿Y qué otra cosa sé? Sé que tengo una tensión acá, eje, sé que tengo otra tensión acá, y que la distancia entre eje y EM, dividido la suma de las impedancias, me va a dar igual. Entonces, teniendo o tomando EM como referencia de 0 grados, yo puedo decir que la corriente de armadura correspondiente al funcionamiento como P máximo si aplico la ley de Ohm va a ser igual a 4687 90 grados menos 8956 con 0 grados dividido 21 de 90 grados. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cuánto da eso, gente? 481 con 34 con ángulo de 62.37. Entonces, la corriente IA correspondiente al funcionamiento como P máximo es 480 y 481 con 34 con ángulo de 62.37. 62,37. Bien. ¿Y cómo hago para saber qué tensión tengo? ¿Cuál es B a partir de la cual sumar las caídas? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Yo tengo que definir dónde está el vector B. ¿Para qué? Para que B más delta U me dé E. O B menos delta U me dé E, según sea motor o generador. Y tenés la corriente, tenés la XSM del motor y haces la M más la XSM, menos la XSM. Bueno, sí, está bien. O sea, aplicar la ecuación fundamental, digamos, ¿no? Entonces, Claro. si yo, por ejemplo, lo hago para el generador, me va a dar que D, o sea, la tensión en bornes del generador, V es igual a la FEM
que es igual a la FEM, menos las caídas. O sea, la FEM del generador, ¿cuánto es? 4.687,90 grados. Las caídas sería corriente 4 menos 481 con 34, 62,37 grados, y por X, la X del generador, que era 8, ¿no? 8 de 90 grados. Y esto me va a dar módulo y ángulo del vector B. $4.474 con ángulo de 40.35. 4.474, ángulo 40,35. 35, sí. Bueno, entonces significa, por ejemplo, acá tengo la IA y acá tengo el B. El B está en 40 grados, la IA está en 62, sigue estando corriente adelante de la tensión. ¿Está? ¿Se entiende? O sea que tengo, por ejemplo, la corriente está, digamos, por acá. Entonces, esto sería IA, que es común para ambas máquinas, ¿eh? La IA que es común para ambas máquinas. Después de esa IA a 90 grados le sumo a la tensión y me da E, o de esa IA a 90 grados le resto la tensión y me da E según sea motor o generador. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que en cualquier caso, para el motor, el ángulo delta define que está siempre atrás de la tensión, y para el generador el ángulo delta define siempre que está por delante de la tensión. O sea que el diagrama vectorial también está correcto, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? Los módulos entonces no cambian, así cambia el funcionamiento de las máquinas, el módulo de las FEN, ¿Los módulos de qué? las fuerzas electromotrices. Y no cambian porque vos no cambiaste la corriente de excitación. Por eso no cambian. La consigna decía, ya desde el punto B, que vos clavabas la corriente de excitación y con esa misma corriente de excitación, el punto A te pedía que calcules la potencia máxima. Y clavada la corriente de excitación en el punto B, ya en el C te dice, bueno, funcionando de esa manera, decime tensiones, corriente, factor de potencia, ángulo delta, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que E no cambie el módulo tiene que ver con que está fija la corriente de excitación. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias, gente. Si no hay consulta,
quedamos así para la semana que viene. Bueno, gracias por la atención.